Antes de ir de lleno a caracteres, conviene hacer algunas consideraciones sobre la construcción de los personajes. Básicamente, un personaje es un interlocutor capaz de ejecutar acciones en una historia. No siempre un personaje ha de ser un ser humano en la narración que has elegido para escribir, porque desde tiempos inmemoriales la literatura ha estado llena de personajes encarnados en miembros de los reinos animal, vegetal o mineral, pero así también como en objetos y hasta en ideas. En la metamorfosis de Kafka, el personaje es encarnado por Ansa, que se ha convertido en una cucaracha. En Rebelión en la Granja, de Orwell, los animales son los protagonistas de la historia. En el texto original de Alicia en el País de las Maravillas, hay personajes humanos de animales y de figuras como las cartas de la baraja. Y en El Mago de Oz hay un espantapájaros y un leñador hechos de hojalata que tienen una vivencia con Dorothy, la protagonista del cuento. El sujeto personaje se transformará en un personaje cuando al ejecutar una acción determinada lo haga desde el consciente. Es decir, mostrar el porqué y lo que ha llevado a ese sujeto a realizar una determinada acción. Este recurso del escritor, que esencialmente se logra otorgando características humanas a un sujeto que en realidad no las tiene, ha sido denominado humanización. Al dotarla de características humanas, el escritor les da a los personajes la posibilidad de tener su propia psicología, y de ahí la importancia de aplicar todo lo más que se puede investigar con respecto a tipología y caracteres, y para ello necesitará estar dotado de una buena dosis de observación de todas las personas que lo rodean. De ellas sacará los complejos, obsesiones, manera de vestirse o conducirse por la vida. Y en una historia compleja donde los personajes sean en su mayoría seres humanos, es recomendable que el escritor aplique ciertos conocimientos de psicología, aunque ni siquiera los posea. Esto es porque algunas características de las personas son definidas por la psicología, pero claro, el conocimiento de estas características no se limita a quienes hayan estudiado esa ciencia profesionalmente. Y en la novela, donde tratamos el drama, los caracteres de los personajes se destacan por sobre la trama, pues son ellos los que la construyen con su forma de ser. El escritor tiene la responsabilidad de diferenciar nítidamente entre las historias cuyos personajes deben ser sazonados con ciertas características psicológicas y las que no requieren de ello para su desarrollo. En el cuento breve es casi innecesario la profundidad psicológica, porque el factor que cobra mayor importancia es el desarrollo del mismo, es decir, para ejemplificar un hecho determinado. Y en la novela mayoritariamente es imprescindible que los personajes sean correctamente definidos desde el punto de vista psicológico, filosófico, físico y sociológico. Y el escritor aplica sus conocimientos de las reacciones de los personajes de acuerdo a la importancia que estos tengan en el desarrollo general de la historia. Estas reacciones en todos los casos deben de tener relación directa con el estímulo que la genera. Si una reacción aparece como ilógica ante una situación determinada, el escritor generalmente aclara sus razones mediante el entrelazamiento de conductas y hechos posteriores. La caracterización de los personajes también tiene diversos grados de profundidad, independiente de la complejidad de la historia. En la novela, otro factor que a primera vista pudiera no tener importancia es el del nombre del personaje, porque no todos los personajes deben de tener un nombre, ni siquiera es imprescindible que el personaje principal tenga un nombre, pero sí debe haber una manera de nombrarlos. Hoy en día es común encontrar historias en las que un personaje es definido simplemente por su actividad. El periodista, el doctor, el carpintero o simplemente por un apodo. El cambio de fortuna del personaje constituye la columna vertebral de la trama. El personaje no es algo estático, sino que se va definiendo en él paso a paso cómo va de la felicidad a la desdicha o de la desdicha a la felicidad. No es solo que el personaje que es feliz deje de serlo, sino que además en ese trayecto este personaje experimente un cambio fundamental en su fuero interno. Que el egoísta en su trayecto llega a ser generoso, que el retraído llega a ser soberbio.
El cambio puede ser para bien o para mal, pero debe haber un cambio. Romeo y Julieta pasan de ser casi dos niños insensatos que juegan con el amor a dos personas que ganan madurez y reconocen que el amor está por encima de cualquier interés e incluso de la muerte. En cuanto a ese cambio, los personajes toman decisiones y actúan en consecuencia, siguiendo un arco bien definido y que responde al precepto de que los caracteres deben de ser buenos, con una línea de conducta propia, ¿no? El cambio de fortuna es un trayecto, un arco. El personaje no experimenta el cambio a golpes, sino que sigue una transformación gradual. Bueno, esto lo veremos en la transición. Es decir, si el personaje tiene una relación con otro personaje que va del amor al odio, recorrerá por lo menos aquellos puntos clave en el paso de un polo a otro: amor, interés, desinterés, indiferencia, desacuerdo, irritación, odio. Bueno, hasta aquí hemos llegado. En el próximo capítulo te hablaré sobre la transición. Hasta la próxima.